y tuvo que venir desde Estambul el doctor Kutlu, profesor Kutlu, para reconquistar a Luis González a su casa, aunque nos dice José Julio Rodríguez que usted va a otros lugares y no viene aquí. Y hoy teníamos de verdad la presencia del doctor Kutlu, que tiene un recorrido interesantísimo representando la Universidad de Ankara. Y Luis un poco va a resumir de qué se trata esta visita y luego naturalmente hablaremos de los temas de la semana. Hablaremos del terrorismo, de los ataques a París, de lo que le va a pasar al mundo o le está pasando al planeta, utilizando un término que siempre Luis González usa, y naturalmente si aterrizamos aquí el tema candente, los jueces que el Procurador General de la República ha sometido a juicio disciplinario y que seguirán las consecuencias. Luis González, bienvenido a tu casa. Esta visita de representantes de la Universidad de Ankara, Turquía, ¿qué representa? ¿Cómo lo lograste? Y qué bueno tener, fue un éxito la charla sobre Estambul en el Museo del Hombre Dominicano. Cuéntanos este contacto, ¿cómo se hizo este contacto? Bien, gracias Carmen, gracias de nuevo por la oportunidad de volver. ¿Viste la bienvenida que te dieron aquí? Sí, con ovación y todo. Lo cual agradezco, pero no me sorprende porque usted está volviendo a su casa. En su casa siempre lo reciben así. Nunca hubo dinero, pero sí cariño. Sí, todo. Y que es más importante que el dinero se consigue, pero el cariño. Mire, el año pasado, en junio del año 2014, yo fui invitado por el embajador de Turquía, que le reitero a usted y a la República Dominicana, que ya hace 2 años que hay un embajador permanente de Turquía en la República Dominicana, desde noviembre del año 2013, y estamos en el año 2015. Y se llama Aydin Virgin. Al primer dominicano que él honró con enviar después que llegó como embajador a una actividad en Turquía fue a mí. Visitamos una semana. Entonces, dentro de esa visita, el 16 de junio del año 2014, visitamos la Universidad de Ankara a un centro de estudios latinoamericanos. O sea, usted se sorprenderá que de aquel lado del mundo estén estudiando la región. Pues así es. Por eso yo siempre digo que las universidades de República Dominicana deberían tener centros de estudio de Asia-Pacífico, o sea, centros especializados para conocer cómo piensan y cómo actúan, cómo es la cultura, cómo podemos conectarnos mejor con la otra parte del mundo. Entonces, ellos tienen un centro de estudio dirigido por un señor que usted conoce y le ha mencionado al país ya, el doctor Kutlu, Mehmet Necati Kutlu, que habla perfectamente el español. Carmen Inver lo escuchó y ustedes lo escucharon, que siguieron el programa El Matutino Alternativo, y luego los que pudieron ir al Museo del Hombre Dominicano también perfectamente el español. Cuando yo lo escuché yo pensé que era un latinoamericano que estaba dirigiendo el centro, que puede darse, se da muchas veces, pero no, es un turco que vivió en América Latina, vivió en Chile, vivió en Venezuela, y ha estado viajando a la región. Entonces lo conocimos ahí. Desde ese momento él nos planteó el interés que tenía, en ese momento tenía, y ya se ha hecho realidad, de venir a la República Dominicana, establecer acuerdos con las universidades de la República Dominicana, e inmediatamente desde que llegué hablé con el embajador Aydin Virgin y comenzamos el proceso, doña Carmen. Entonces este año 2015, una coincidencia, pues comenzaron a llevar a cabo unos simposios, porque como él le explicó en el programa a usted, de 1915 a 2015 son 100 años de la caída del Imperio Otomano. Entonces ellos hicieron un simposio titulado 1915, el año más largo del Imperio Otomano. Y él me honró también invitándome a esos simposios en Costa Rica, en Ecuador y en Chile. Y ahí pues afianzamos más la relación. Y logramos, bueno, ahí está el rector de la universidad y el embajador Aydin Virgin. Entonces establecimos los contactos para que se produjera lo que está sucediendo ahora. O sea, la delegación de la Universidad de Ankara, Turquía, está en la República Dominicana. El primero en llegar fue el doctor Kutlu,
y el primer lugar que visitó fue el programa El Matutino Alternativo. Venía para acá y yo estoy en su representación porque se le complicó la agenda con tantas actividades. Mire, además de él, déjeme decirle que está el rector de la eso Universidad de Ankara, Erkan İviç, y está el director de Relaciones Internacionales de la universidad. O sea, una delegación de 3 personas de la Universidad de Ankara que está aquí en la República Dominicana, firmando convenios, conferencias, convenios y protocolos de cooperación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la Universidad APET, UNAPET, con la Universidad del Caribe, Unicaribe, y con el I-Global de Funglode, que también es una universidad, porque es un instituto superior de estudios, que también firmó el protocolo de cooperación. De manera que Turquía, por eso yo titulé mi artículo de esta semana, Presencia Académica de Turquía en República Dominicana. Ya la tenemos con 4 universidades. Mire, como experto conocedor de Derecho Internacional, en Relaciones Diplomáticas y por los intercambios académicos no usuales que sus diligencias nos han permitido, me imagino la satisfacción que ha sentido cuando el doctor ha comenzado a hablar de una ciudad que está en la fantasía de muchos occidentales. Así es. Que se trata de ese patrimonio de la humanidad que es Estambul, esa ciudad que une los continentes. Ver su arquitectura es a veces el sueño y la perspectiva de vida de muchas personas. Eso lo tengo que hacer antes de cumplir X una de edad. las es visitar Estambul. Exacto. Sí. Pero algo importante, y por eso subrayé su condición de experto en derecho internacional y en política internacional. Cuando se habla del Imperio Otomano, y usted me escuchó conversarlo con ustedes en otro foro, nos toca de alguna manera porque toda la emigración a propósito de esos conflictos en esa parte del mundo trajo muchas personas aquí así es. De distintos países, o de distintos países después, pero esa migración se conoce como la migración turca. Así es. ¿Usted puede explicar un poco para ese público de Metrópolis esa historia? No sería un diplomado, pero un resumen de lo que eso significa y sobre todo para que esa comunidad turca y siria, libanesa, palestina, recuerde. Sí, el Imperio Otomano fue uno de los grandes imperios que ha tenido la humanidad y que precisamente hace 100 años terminó. Pero déjeme decirle, aunque tuvo una importancia desde antes de este acontecimiento que voy a mencionar, el Imperio Otomano formalmente y se ubica en la ciudad que nos convoca, que es Estambul, en el año 1453, cuando toman precisamente a Constantinopla. Ese acontecimiento no solamente permite una nueva etapa en el Imperio Otomano y su mejor etapa a partir de ahí, sino que también corta la historia, termina la llamada Edad Media y se inicia la Edad Moderna, 1453. Entonces ahí llegan los otomanos a Estambul y ahí comienza la época de oro, que va a terminar precisamente en el año 1914-15. Precisamente cuando estamos en Primera Guerra Mundial comienza la migración, buscando salir de la situación en la que estaba el Imperio Otomano, que le llamaban en ese momento el enfermo de Europa, o sea, porque ya estaba en decadencia. Y es ahí cuando llegan a todo el mundo, pero a esta región y a este país, que han hecho grandes aportes, todos esos apellidos vinculados a árabe, se le llamó turco, desde Abinader, cuando el doctor Cutlo vio la foto de Luis Abinader, dijo, ese viene de allá. Y luego, coincidencia de la vida, doctor, nos encontramos con el padre, con José Rafael Abinader, cuando fuimos a la Embajada de Francia a firmar el libro de solidaridad y condolencia. Yo le dije, míralo, ese es el padre, y él le dijo, y hablaron, y José Rafael Abinader le dijo, sí, nosotros venimos de allá, libaneses, pero éramos turcos en ese momento. Entonces todos los que llegaron, todos sus apellidos que usted, Abinader, Masluta también, Curi, Curi, Dip, Diep, Garib.
El apellido, Jacobo. el que fue presidente de la Suprema Corte, Jorge Isa, todos esos apellidos son de esos países que eran parte del Imperio Otomano. Alán. No quiere decir necesariamente, Alán, que son turcos propiamente dicho, pero sí eran del Imperio Otomano y por tanto, ¿con qué documento llegaban aquí, Carmen Inver? Con el pasaporte. Con el pasaporte turco. Y es por eso que todos todavía hoy se le dice que son los turcos. Y naturalmente la cultura que trajeron ellos era la turca, porque era un imperio que aunque no imponía definitivamente la cultura, porque era tipo imperio romano, donde tenía una relación con los pueblos sin tener que quitarle todo, incluso sus lenguas, pero sí había una cultura general que era la turca, y esa fue la que trajeron aquí los abuelos, tatarabuelos, Alma, el presidente del Club Naco. Claro, nuestro amigo. Nos reunimos, nuestro amigo Antonio Alma, Hasim, que también todos sus apellidos están vinculados a esa situación, al Imperio Otomano, que está en su decadencia en 1914-15, y comienzan a llegar todas esas familias. Si usted lo analiza bien, y usted que me está mirando, ellos llegaron entre finales del siglo XIX, 1890, Caseacta, y 1900, sí, todos esos apellidos llegaron en esos 10 años, que era precisamente la decadencia del Imperio Otomano, que luego termina y se inicia como Turquía el 29 de octubre de 1923. Y hace unos días, doctora, celebraron los 92 años de la República de Turquía, que se inició, reitero, en el año 1923. Usted menciona esta dependencia que tiene que ver con los estudios latinoamericanos. En una ocasión la UAS tuvo el Centro de Estudios del Caribe. Excelente. Y es tan importante porque conocer en la academia otros países es abrirte las posibilidades. Correcto. de intercambio de cultura, de intercambio de conocimientos. Y de visitas también. Exacto. ¿Qué podemos esperar de estos encuentros, tanto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con APEC, con Unicaribe y con la I-Global? Con I-Global, ¿qué vamos a esperar de eso? Sí, bueno, ¿qué esperamos? Quiero primero mencionar el tema de Estambul. O sea, el doctor Kutlu dio la conferencia en el Museo del Hombre Dominicano, habló un poco en el programa con usted allá. Estambul fue considerada en su momento por Napoleón Bonaparte, llegó a decir entre sus tantas frases famosas de ese pequeño gigante que fue Napoleón Bonaparte, que si en el mundo se ha de escoger una capital, esa sería Estambul. Y es así, o sea, la ubicación que tiene Estambul, capital de varios imperios, los monumentos de la humanidad que tiene, las mezquitas, el mismo monumento cristiano, que es una mezquita ahora, fue un templo cristiano cuando era el imperio bizantino. Ese mismo monumento es solamente ese de por sí uno de los más visitados en el mundo. Y él le dijo también que el palacio de Topkapi, era el palacio del sultán, ese solamente visitado por 10 millones de personas al año. O sea, la población dominicana completa visita ese monumento todos los años, y la tendencia es que siga creciendo las visitas a Estambul, porque eso está, y están cerca todo, doctora. Ahí mismo acaban de pasar las imágenes, gracias al señor director, mírenlo ahí están la mezquita azul, esos son los llamados miranetes, que identifican una mezquita. Usted lo puede hacer caminando, usted está en una, se mueve a la otra, porque está relativamente cerca. El Bósforo, lo que significa el Bósforo, la comunicación del Mar Negro con el Mar de Mármara, luego Dardanelos y el Mar Mediterráneo, todo eso hace de Turquía en general y de Estambul en particular, como usted lo dijo comenzando el programa, un sueño que todo el mundo quisiera hacer realidad. Y en medio de hermosas capitales y de bellezas y de historia, hay que reconocer también que trata de mantenerse respetando las distintas religiones
que eso ahora mismo es un pendiente que tiene una parte importante de la humanidad. Y hablaremos de París y de lo que ocurrió cuando regresemos después de la pausa. Un estremecimiento en París, sin lugar a dudas, y dando por contado, no por descontado, que sabemos cuánto ha afectado y afecta el terrorismo otras ciudades, otras capitales, otras poblaciones, pero sin duda este ataque en la capital de Francia estremeció a una parte de la humanidad, precisamente por ser el centro de respeto a los derechos, el centro de igualdad, de libertad, Exacto. con sus problemas que tiene el Estado francés, con la discriminación de algunos sectores precisamente contra con el ascenso con de la derecha, de la radical, derecha. hay que estar claro también. Pero la verdad que tú vuelves y miras las imágenes y tú dices, ¿por qué ocurrió esto en París? Decíamos en la introducción, Luis, que como pasó con el 11 de septiembre y como pasó con el 11 de marzo en Atocha y como ha pasado en otros, con otros ataques, cambia todo, cambian las medidas de seguridad, se expone la seguridad del mundo occidental, porque tú dices, ¿cómo le pasó eso a los franceses? Pero hablábamos fuera del aire que el estilo de estos terroristas permiten burlar cualquier seguridad porque están dispuestos a todos. Vuelvo a apelar a tu conocimiento de derecho internacional y de política internacional. ¿Cómo evalúas esto que ocurrió la semana pasada en París? Sí, el viernes 13, bueno, y es un día ya... La cábala se subraya. Ahí mismo, viernes 13 en la noche, para nosotros era el mismo viernes, pero más temprano en el día supimos la lamentable noticia que recorrió el planeta de un ataque simultáneo en la capital de Francia, en París, un ataque terrorista. El terrorismo, ya sea que lo defina quien lo defina, es eso, es causar daño a través haciéndolo con terror, donde casi siempre víctimas son inocentes, son personas que nada que ver, pero el terrorismo es eso, es para generar miedo, temor, y por eso se producen en lugares públicos, donde hay personas como en un teatro, el Bataclan, como en un estadio, donde está la gente disfrutando, no espera naturalmente que sucedan esas cosas, no tiene nada que ver, porque si usted tiene problemas con el gobierno francés, pues vaya, no necesariamente que le explote una bomba, pero llame la atención allá, explíquele su punto de vista, pero además es histórico también, y yo ahí voy a traer una frase de Mahatma Gandhi, ojo por ojo y quedaremos todos ciegos, porque es verdad, y los franceses y los ingleses sensatos, que yo entiendo que son pueblos sensatos, aunque históricamente cometieron errores, han reconocido esos errores. El mismo acuerdo Sainz-Picot de, bueno, va a terminar el Imperio Otomano. Primero vamos a ese enfermo que es el Imperio Otomano del que hablamos ahorita, porque todo está vinculado, vamos a terminar de hundirlo. Pero cuando lo terminemos de hundir, vamos a repartirnos esto que va a quedar, como todo eso era parte del Imperio Otomano. Todo eso, todo ese polvorín, toda esa zona del mundo era el Imperio Otomano. Con la ventaja, doctores, ustedes que nos siguen, que el Imperio Otomano, como todo imperio, lo tenía controlado. Ahí no había nada de eso. Ahí no se producía nada de eso. Todo el mundo vivía tranquilo por lo que le estaba diciendo. Cada cual pasó con la Unión Soviética. Cada cual practicaba sus religiones sin problema, pero llegan esto y se lo dividen. Esto es mío y esto es tuyo. La parte, esto es francés, esto es inglés, esto es para... ¿Por qué? Entonces, eso ahí comienza todo. Pero yo no estoy de acuerdo con que históricamente, porque si es así, entonces los indígenas que queden por esta zona del mundo van a salir a buscar a todos los españoles y los van a colgar. Pero no es así. O sea, ya lo que tenemos que hacer es entender que sucedió algo,
que nuestros ancestros, incluso Karol Wojtyla o Juan Pablo II, como ustedes lo recuerdan, llegó a reconocer el rol incluso de la iglesia. Y eso está bien, pero no vamos a estar todo el tiempo recordando que la responsabilidad que tuvieron tu tatarabuelo y por eso tú eres responsable ahora, no. O sea, yo lo que creo es que debe haber tolerancia, tanto en Francia y en cualquier lugar del mundo. Radicales como ISIS, yo estoy de acuerdo que hay que enfrentarlo. O sea, yo lo vengo diciendo. Esa es la pregunta. Desde el primer momento, el presidente de Francia, Hollande, dijo, no, esto es ese ojo por ojo y nos quedamos ciegos. Va a recibir un ataque sin piedad. Eso va a solucionar algo, Luis, sobre todo porque el Estado Islámico no tiene un Capitolio, no tiene un Congreso, no tiene un lugar donde tú vayas a atacar el Estado Islámico. Entonces, es muy difícil. Sí, ellos tienen un lugar, sí, ellos han controlado un territorio. Bueno, pero... un territorio que es parte de Siria, en la parte sureste de Siria, una parte de Irak, en la parte norte. Ellos tienen un territorio de 35.000 kilómetros, casi el territorio dominicano lo tienen ellos controlado. O sea, tienen un territorio. Pero no, déjeme decirle que ahí quizás disentimos. Yo estoy de acuerdo, pero no es de ahora, doctora. Cuando esa gente estaban amenazando el planeta, un día salían degollando a un estadounidense, el otro día un inglés, el otro día un japonés, o sea, un ruso, o sea, a todos los... Teníamos que llegar a esto. Eso pudo haberse evitado, porque esa gente se ¿Cómo Luis González enfrentándolo con si tiempo? Es una creencia, fíjese que ellos dicen, esto es un templo del adulterio y del pecado. Estamos hablando de una creencia. Sí, pero que los radicales no son todo. Déjeme decirle, yo escribí, usted conoce bien esa religión, muslim significa amor. La mayoría de los musulmanes lo que practican es el amor. Y vaya a Turquía precisamente, a Estambul. Usted va a esas, que usted lo mencionó, Turquía desde 1923, que es un estado como Mustafa Kemal Atatürk, es un estado laico, pero permiten la religión y ahí nadie se mete con nadie, pero practican todo, suena todo cada cierto tiempo y lo llaman a la oración y usted lo ve cómo se vive la religión y nadie se mete con nadie, usted entra ahí y lo ve practicando eso. O sea, eso es lo que yo entiendo que debe ser. Los radicales, ya sean radicales del cristianismo, ya sean radicales de cualquier cosa, el radical no es positivo para ninguna sociedad, el radical es dañino. Entonces yo creo que se puede y de hecho lo están haciendo ahora, lo cual yo apruebo. Debieron haberlo hecho hace mucho, desde que comenzaron, pero lamentablemente son también hechuras de ellos. Todo el mundo sabe que hasta cierto punto son hechuras. En este caso, ese ISIS, ese grupito, incluso sale una foto ahí con el senador McCain, candidato en su momento de los Estados Unidos. Al frente está el líder que se declaró sultán, se declaró califa, se declaró el líder de todo. O sea, los musulmanes, que es la religión de mayor crecimiento del planeta, incluso más que la cristiana, está en crecimiento permanente, según ese individuo, ese radical, están ya por debajo de él, porque él es el califa, él es el heredero. Entonces, personajes así hay que enfrentarlo con tiempo, pero él no representa a los musulmanes, no representa los miles de millones de musulmanes que hay en el planeta. Yo creo que los musulmanes que me están viendo aquí, que hay dominicanos, que hay en el mundo entero, en el 99% son buenos, eso es un radical. La Biblia también dice, nada más no son las suras del Corán. La Biblia dice que usted no puede estar ahí sentada hablando conmigo porque la mujer es sumisa. Ajá, y vamos a leer la Biblia de manera radical y a la distinguida Carmen Inveria, todas las mujeres dominicanas, porque somos cristianos, deben estar sumisas al hombre. No, es que no se puede ser radical en las lecturas de las palabras. Déjeme compartir con usted este trabajo y después hablar del perfil de quienes en Occidente se suman a la parte fundamentalista de estas religiones y además un punto muy delicado que tiene que ver con las migraciones, la apertura y la defensa de los derechos. Esta encuesta, realizada en el 2014, sugiere que más de 1 de 4 jóvenes franceses de todas las creencias, entre la edad de 18 y 24 años,
tienen una opinión favorable o muy favorable del Estado Islámico. ¿Cómo explicamos eso? Muchos dicen que es por la cantidad de migrantes, por la inclusión primera que le ofrece el Estado francés y después los excluye, los maltrata, ejerce prejuicio contra ellos. Si es así, Luis, estamos fritos. Es que en Francia, y hay un estudio, la tendencia en Europa y sobre todo en Francia, es que de seguir así, Francia va a ser musulmana dentro de 20 o 30 años. Entonces ya enfrentarlo desde dentro, cuando tú tienes un porcentaje expresado ahí casi de un 26%, más de uno de cada 4 significa un 27, 28%. Y eso significa, y es así, o sea, no está lejos de la realidad, los musulmanes, pero no quiere decir que todos esos sean radicales. Quizás cuando la pregunta es del Estado Islámico, porque representan, vinculan el islamismo precisamente con la religión musulmana, porque de eso se trata. Sin embargo, Francia ha sido muy abierta con las religiones. Se hace la pregunta, de nuevo, está de acuerdo con los actos, con la forma radical. Yo creo que no va a ser así expresado. La pregunta es si usted como musulmán acepta que ellos practiquen su religión y esas cosas. Pero el lugar de Europa Occidental que tiene más musulmanes es Francia. Sí, la tendencia es que siga Entonces, mira lo que creciendo en toda ocurre. la región. Bueno, precisamente porque se sienten, porque hay otro grupo, hay algunos radicales también, porque eso es lo que sucede, el radicalismo. Usted recuerda, Yesui, qué sé yo Charlie. soy, que yo nunca dije, yo no soy yo Charlie. tampoco. Yo dije, yo contrario, porque aquí todas las cosas no. que están de moda, la gente dice, y hay algunos políticos mal asesorados salieron con ese disparate. Yo dije, mire, yo no soy Charlie. ¿Por qué? Porque Charlie lo buscó. ¿Cómo tú tomas a Mahoma, que es el líder, que es lo que representa, y tú lo caricaturizas? No, eso no está bien, Charlie. Usted se buscó ese problema. Entonces yo no soy Charlie. Lo que quiero decir que el radicalismo, para que usted vea, ese fue radicalismo de derecha, de esta gente que entienden, y los hay en todos los lugares. Todavía en Estados Unidos hay los que creen que Estados Unidos solamente de los blancos, herederos de los que cruzaron en el Mayflower, y que ya todo lo que llegó, incluyendo nosotros los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, que es casi el 40% de la población, entre todos sumados, claro, ya tienen que aceptarse, y por eso Estados Unidos es lo que es, gracias a la multirracialidad, a la multinacionalidad. Pero hay radicales, doctora, como los hay en Alemania, en Magdeburgo. Yo estuve en Magdeburgo en el 2000 y nos dijeron lo que nos recibieron, unos profesores en un seminario. Bueno, no le garantizamos que salgan mucho de noche aquí. Claro, pero hace un año y medio a mí me ocurrió que estaba aquí el fragor con la sentencia 168, y yo vi en una plaza en Ámsterdam como un policía blanco esposaba delante de todo el mundo a una persona que no tenía papeles y se lo llevaba a la comisaría. Y no llegó ningún organismo internacional a reclamar. Pero le decía que todo esto se suma a la crisis de refugiados que hay en Europa. Y entonces te pinta un panorama que tú puedes decir casi con el Papa que la Tercera Guerra Mundial puede asomar. No, hasta ahí no. No estoy de acuerdo. Hacemos otra pausa. Tercera Guerra Mundial también. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada.
y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro, con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Bien, Luis González, entonces veo que usted no evalúa consecuencias más allá de las previsibles después de los atentados en París. No, lo que no estoy de acuerdo es con el alarmismo de una tercera guerra mundial. Lo primero es que, bueno, ya tendríamos que hacer un congreso para yo explicar mi posición de las guerras, pero ahora, ¿guerra con quién? O sea, ¿cuál es el Estado? El Estado que se va a unir al llamado Estado Islámico. Sí. Porque las guerras mundiales comienzan así. Es verdad que la primera fue con la muerte del archiduque el 28 de junio de 1914 y luego un Estado apoya al otro y se unen. Pero aquí no hay nadie que esté de acuerdo. Pregúntele a un musulmán a ver si está de acuerdo con eso. No puede estarlo, con ese radicalismo y mucho menos un Estado propiamente dicho. Bashar al-Assad de Siria lo que dijo es, bueno, nosotros tenemos toda la vida con eso y a usted le sucedió ahora para que más o menos, pero no quiere decir que Siria se va a unir al Estado Islámico, ni pensar, porque el Estado Islámico precisamente está en contra de Siria. No quiere decir que Arabia Saudí, ningún Estado, o sea que eso no hay posibilidad. Es una estulticia y desde el punto de vista del análisis histórico, decir tercera guerra mundial es una estulticia, además no tiene sentido. Y reitero, hay estados grandes, los más importantes, están todos haciendo lo que debieron haber hecho hace mucho. Rusia, Estados Unidos, Francia, ahí está dispuesto todo el mundo, porque es que el terrorismo, además no conduce a nada. Carmen Inver, ustedes que nos siguen, es que nadie apoya eso, es que no se ha logrado nada con terrorismo. Si hacemos un análisis histórico de verdad, nadie ha conseguido nada, ninguna reivindicación con terrorismo. Porque es que nadie lo apoya, nunca nadie lo ha apoyado. Menciónenme a alguien que haya conseguido algo con terrorismo. Ni siquiera este señor que luego dicen que lo envenenaron, el de Palestina, Yasser Arafat, que ni siquiera, porque es que al final la gente lo apoya un grupito como consecuencia de que él le dice, eso es porque me hicieron esto y yo le estoy devolviendo, puede ser que haya una reacción inmediata, pero después no se logra nada con terrorismo. Si es verdad que el Estado Islámico quiere algo, ese grupo lo que tiene que plantear es de la forma más sensata. Nosotros tenemos una posición. Lo primero que... Usted no ha mencionado el petróleo. Lo primero que están de facto ahí. Bueno, ese es otro asunto. Yo lo mencioné cuando yo dije que Francia y el Reino Unido se dividieron, eso era por el petróleo precisamente, porque el petróleo está ahí en el Medio Oriente, sacarlo por el Golfo Pérsico y dar la vuelta por el Mar Rojo y cruzar el Suez. Y luego es mucho más lejos y más caro que sacarlo por ahí mismo por Siria. Eso sí, esa es la razón histórica y por la cual Francia y el Reino Unido se lo dividieron. Pero ya hoy, ¿no? Ya hoy lo que tenemos que recomponer y sobre todo tolerancia, como le mencioné y le dije fuera del aire, civilización empática, vamos a colocarnos en el punto de vista del otro, vamos a entender el otro Estado, nación, grupo, pueblo, por qué actúa así. Dejemos la libertad religiosa. Entonces, cuando eso suceda, veremos un mundo diferente. Ahora, los radicales no, yo estoy de acuerdo que se les enfrente. Es un grupito que le hace daño a una religión como la religión musulmana. Reitero, y eso es lo que está sucediendo ahora. Guerra mundial, no. Lo que está sucediendo es que están enfrentando un grupo de radicales que debieron haberlo hecho desde que comenzaron a tomar el norte de Irak. Desde que comenzaron a desplazar gente en Siria, debieron enfrentarlo. Desde que comenzaron reitero, el mundo entero, exactamente que es eso, ya de ese momento debieron decirle, basta ya. Y a propósito de grupitos, y después de ese análisis tan interesante que usted ha hecho, algo que
quizás el rumor público sabía desde hace mucho aquí, desde otras épocas, cómo funcionan algunos estamentos judiciales, cómo funcionan también estamentos del Ministerio Público. Pero esta vez hay nombres, hay cartas y hay pruebas. Y yo le confieso, Luis González, que esto no solo que deja el mal sabor que dijo la magistrada Miriam Germán Brito, sino que provoca una impotencia, una desconfianza absoluta. El Poder Judicial de antaño recibía todas las críticas posibles y tú sabías que cuando se trataba de determinados casos había una especie de, decían, esa mano maestra que iba por los tribunales y decía, Luis González, tú me lo tienes que condenar, o a fulano, aquel caso de contrabando, tú me lo dejas quieto, pero se trata, conforme a la denuncia que hizo la magistrada Isis Muñiz Almonte, de una especie de gestor de una asociación de malhechores, supuestamente, porque nada se ha probado aún, que permite evadir el peso de la ley a grupos de personas que tienen que ver con narcotráfico, con lavado de activos, con estafa. Y lo peor, Luis González, de esto que todavía se necesita probar, es que miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, del Consejo del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial la Constitución están nueva, aparentemente involucrados, e incluso tuve cartas tan infelices como la de unos magistrados de San Juan de la Maguana que explican, primero sí, hablan de una fiestecita con chivo, con bebida, y dicen, no, pero el magistrado tal no tiene nada que ver con esto. Algunos atribuyen a la campaña que hay para dirigir y mantenerse en el Consejo del Poder Judicial. Todo aquello lamentable. Incluso justifican estos magistrados sí, que se reúnen en Barahona en la casa de un supuesto exfuncionario que también estuvo involucrado con casos de narco, pero el argumento jurídico es nunca lo condenaron. Como decía al principio, Luis, a nadie puede sorprenderle los escándalos o lo que se cocinaba en el Poder Judicial, pero ahora ya no es un rumor, sino que se inicia un proceso. ¿Qué le parece a Luis González todo esto? Bueno, vimos hace unos minutos una presentación por parte del gobierno de una realidad, de tantos empleos. Estamos viendo lo que cuenta el gobierno que ha hecho. Y déjenme decirle, Carmen Inver y ustedes, que yo estoy de acuerdo con eso. Eso es la realidad de la República Dominicana. Pero situaciones como estas de la justicia, aunque ese es un poder independiente, pero la gente no lo entiende así. Sí. Aunque ese es un poder independiente, eso puede afectarle la imagen y de cara a las elecciones del domingo 15 de mayo de 2016, porque el tema de la corrupción, el tema del otro, todo eso pero que es de la justicia. Estas redes mafiosas, yo dije, pero también se la van a atribuir al Poder Ejecutivo. Eso le iba a decir, no tiene que ver nada con que ver. Recuerde usted que hay aquí 3 poderes del Estado, independientes uno del otro, pero reitero, eso le puede afectar al presidente de la República que está repostulando, porque si hay algo que la gente está escuchando por ahí es eso, el problema de la justicia, y que también de una u otra manera están influyendo los políticos. No lo veo bien, doctora, pero veo bien lo que está sucediendo ahora, que por lo menos hay una iniciativa y vamos a ver lo que puede suceder. Lo que tiene que hacer es, como siempre, un ejecutivo que respeta los poderes y la independencia de los poderes del Estado, es dejar que siga su curso y no tiene ni siquiera que opinar de eso, aunque la gente lo está llamando a hablar, él no tiene que hablar de eso. Para nada. No tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Nada. Eso es en el Poder Judicial y somos usted y yo que tenemos que hacer algo interesándonos más, conociendo la Constitución, cómo funcionan los poderes, de una u otra manera cuando estamos vinculados en nuestros pueblos, a los juzgados de paz, a esas cosas. Entonces,
son familiares porque son dominicanas y dominicanos. Esos jueces que están ahí, esos nombres que están ahí, son jóvenes que usted quizás le dio clase a alguno de ellos, yo también por ahí en algún momento, se toma un café con alguien, son dominicanas y hacen dominicanos. carrera, muchos dicen, nosotros venimos desde los juzgados de paz. Haciendo Entonces, carrera. por favor, y usted menciona ahora el que habla el presidente, y hay una demanda, sobre todo, digo, válida en algunos sectores, pero de unos grupos que siempre sentaban a los presidentes en sus salas y con el embajador o la embajadora de tal sitio le decían lo que tenía que hacer. Y mire, usted menciona la Constitución es muy clara y dice cuándo debe hablar un presidente. Claro. Lo demás es opcional y él puede dar declaraciones cuando quiera, que de hecho las da cada domingo el presidente de la República. Pero esos grupos élites de la sociedad civil quieren que hable de lo que ellos le da la gana y no cualquier grupo o no son cualquiera los que están en esos grupos, porque tienen incidencia en los medios y tienen incidencia, reitero, con organismos internacionales y con poderes que van más allá de aquí. De modo que la situación no es muy fácil, Luis González. Hacemos otra pausa. Bien, y le agradecemos a Luis González su participación, todos los comentarios sobre política internacional, sobre terrorismo, el intercambio de Turquía con República Dominicana y lo lamentable de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, que ojalá aboque en sentencia. Uno de los párrafos de la carta que envió a Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, la magistrada Isis Muñiz Almonte y también al magistrado Julio César Cano Alfao, dice que el magistrado Arias le dijo: Isis, nada de lo que escribiste en el reglamento es posible, es muy difícil de controlar. Si un juez tiene 4 millones de pesos y los quiere invertir en la campaña, que lo haga siempre y cuando lo pueda justificar. Y dice la magistrada, refiriéndose a Francisco Arias, ¿qué es lo que va a justificar si tenemos un miembro del Consejo Judicial que entiende ético gastar sumas millonarias en unas elecciones que solo deben interesar al Poder Judicial y donde se supone que los jueces van a realizar un servicio? Entonces, ¿existe justificación? No, magistrado. Quien invierte sumas millonarias, ya sea de sus propios ingresos o de otras fuentes, está frente a una inversión. La pregunta obligada, ¿cómo va ese candidato convertido ya en consejero a recuperar la inversión? Cualquier parecido con la política partidaria es pura coincidencia. Después, 2 magistrados más intentan desmentir a la magistrada Isis, y esos magistrados, Mateo Céspedes Martínez y Juan Francisco Sierra Medina, lo que alegan es que la magistrada está inconforme por lo que puede ocurrir en las elecciones para un nuevo Consejo del Poder Judicial. La justicia dominicana ha pasado por distintas épocas, ha sido buena, mala o peor, lo que tú quieras. Ha tenido momentos de, no todos los miembros del Poder Judicial, pero este caso nos coloca en una situación inédita que si no logramos que se continúe la investigación, si no logramos alguna sentencia, e incluso una sentencia exculpatoria que diga todo esto fue mentira, el destino del Poder Judicial nuestro es de verdad, sería de verdad penoso. Ojalá el procurador no desmaye, ojalá el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, actúe en consecuencia. No olviden que en una ocasión el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, denunció la prevaricación allá arriba, adentro, al lado. ¿Y saben qué ocurrió? Nada. No ocurrió nada. Ni los tan preocupados por el decurso de la vida ciudadana
le dijeron al magistrado, o le pidieron al magistrado Jorge Subero Isa el nombre del juez que él estaba denunciando. Y basta recordar los casos de narcotráfico muy cercanos a las altas instancias del Poder Judicial de entonces. De modo que no nos entusiasmen de nuevo, sino que logren esta investigación llevarla hasta las últimas consecuencias. Hay un detalle que no es el más agradable del mundo y parece que es la intervención de Estados Unidos en estas diligencias. No hay que ser muy hábil, muy inteligente para darse cuenta que después de una visita de 3 horas del embajador de los Estados Unidos al Procurador General de la República, es que todo esto ha vuelto al tapete. La carta de la magistrada Isis es de julio del 2015 y nada se había hecho. Y no solo que nada se había hecho, sino que las fuerzas vivas de la nación le habían cortado varios párrafos a esa carta y las autoridades se habían quedado calladas. Pero con la visita del señor embajador de los Estados Unidos parece que algo va a ocurrir. Triste realidad la del Poder Judicial en la República Dominicana. Y ustedes, gracias por seguir con Metrópolis.